miércoles 20 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que desaparece 7 organismos autónomos: el INAI, el Coneval, el IFT, la COFESE, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Se va a votar también en la Cámara de Senadores y si se aprueba en los congresos locales, pues sería ya una reforma constitucional. Esta reforma se enmarca en un debate más amplio que ha traído la 4T y que pues tiene que ver con un nuevo modelo de democracia quizás. Durante la transición, la desconfianza en el gobierno impulsó la creación de organismos autónomos para llevar a cabo tareas que supuestamente serían mejor realizadas desde fuera del poder ejecutivo. Para el bloque gobernante, sin embargo, estos organismos se convirtieron en un gasto innecesario que no sirvió para los asuntos de fondo. Se dice, pues el IFT no mejoró el ecosistema mediático, la COFESE no mejoró la competencia económica. Hay quien cree también que, bueno, que el INAI no impidió que la corrupción gubernamental continuase, y en cambio pues favoreció, se dice mucho, una casta dorada de funcionarios que se beneficiaron del presupuesto. Pero otros ven las cosas diferente y las ven con preocupación. Varias voces que han alertado que desaparecer los órganos autónomos pues es una forma del oficialismo de eliminar contrapesos y descentralizar más el poder. Esto además no hay que olvidar que viene después de una reforma judicial que también se ha visto un poco en esa misma línea. Pero bueno, para intentar tratar de entender y dar respuesta a esta pregunta, conversamos hoy con Leonel Godoy Rangel, que es diputado de Morena, el partido que ha impulsado estas reformas, y es presidente además de la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias, Leonel, por estar con nosotros. Y te hago de entrada una pregunta inicial. En el fondo, pues lo que se está discutiendo, creo yo, es si estamos transitando a un gobierno más democrático, en donde el gobierno elegido por el pueblo recupera espacios cooptados por la tecnocracia y los intereses privados, o si por el contrario estamos viviendo un proceso de centralización del poder con la pérdida de contrapesos como los órganos autónomos, que, bueno, varios los han considerado, han sido considerados también como contrapesos al poder, digamos, del Ejecutivo Federal. ¿Qué nos dices acerca de este debate, diputado Leonel Godoy? Bueno, creo que tiene, eh, por una parte, cuando menos en la visión nuestra, tiene dos componentes. Antes del 2008, no había órganos autónomos constitucionales. Había, sí, casi la mayoría de estos órganos existían, pero eran desconcentrados. Así se crearon en 1992 en el gobierno de Salinas de Gortari, y así se mantuvieron hasta que en el gobierno de Felipe Calderón se empezó a considerar que era necesario que estos órganos tuvieran esa categoría de ser entes constitucionales. Incluso por eso en el TEMEC no están contemplados como órganos autónomos constitucionales, sino que deben de ser órganos técnicamente autónomos, que era como estaban antes y es como los estamos regresando. Esa es una parte de la discusión. La otra es la que tú comentas, que es la visión. Nosotros tenemos una visión de recuperar para el Estado tareas que se estaban dando a estos órganos autónomos que en ninguna parte fueron electos. Y luego todavía dicen que deben de ser contrapeso. Ah, caray, los contrapesos tienen que ser del nivel, o sea, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial de la Federación, lo de los estados, gobernadores, congresos estatales, esos que son electos en principio para nosotros son los que deben de ser contrapesos para entre todos, Mm. que algunos incluso
no creemos en los contrapesos, creemos en la distribución democrática, en la integración de estos poderes federales o estatales. En fin, es un debate. No Simplemente creemos en los contrapesos, Leonel, yo, yo esa lo es que tu creo idea, es en ¿no? la distribución del voto. Eso es Ajá. lo que creo. Y para mí eso no es contrapeso. Yo creo en la necesaria colaboración entre los poderes. No deben de ser contrapesos, sino la Constitución obliga a la colaboración. Yo creo que cada quien defendiendo. Yo, por ejemplo, fui gobernador del estado de Michoacán, de un partido, y el presidente era de otro partido. Yo defendía, desde mi perspectiva, lo que debe de ser la conducción del gobierno del estado en ese tiempo. Igual ahorita debe de seguir siendo de la misma manera. Si la oposición no gana espacios, pues no es culpa nuestra. Hay que ver que siguen con el mismo discurso previo a la elección de odio, de mentiras, de difamaciones. Siguen considerando que todas las obras que hizo Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA, el Transísmico, todo esto, pues no. Han sido obras que, según ellos, caprichos del presidente. Lo de la reforma del Poder Judicial no lo vieron como una necesidad, sino dijeron que era venganza del presidente. Mientras sigan pensando así, la gente no va a votar por ellos. Hoy el periódico El Heraldo saca una encuesta sobre la prisión preventiva oficiosa. 75% de la población está a favor, Hernán, y diciendo la oposición que lo que nosotros queríamos era aumentar el autoritarismo, cuando la prisión preventiva sin derecho a fianza siempre ha existido, Mm. cuando menos desde la Constitución del 17. Entonces, creo que es un debate más político e ideológico que realmente diferente a lo que piensa la población mayoritariamente. Ahora, Leonel, cuando dices que no crees en los contrapesos, si tú estuvieras en la oposición y quien Estuve gobernara y muchos tuviera, años en la oposición. y no creías en los contrapesos, porque No, yo sí creo en los yo creo en contrapesos. los poderes. Nosotros luchábamos por obtener el poder. Ajá, Ganamos en estados en ese tiempo cuando éramos del PRD y sí. luego ganamos la presidencia y gubernaturas ahora con Morena. Eso es en lo que yo creo y también creo que la oposición en ese tiempo que eran los que eran los partidos mayoritarios, primero el PRI, luego el PAN y luego nuevamente el PRI. Yo lo que creo es que yo creo en la correlación de fuerzas, no creo en los contrapesos. Ese término a mí, te lo digo francamente, no me gusta. A mí me gusta analizar la coyuntura y la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas nos favorece ahorita, antes no nos favoreció, no sé si nos vaya a volver a favorecer. Se supone que en la movilidad política pudiera ser que algún día perdamos el poder o Entiendo. seguramente lo vamos a perder, pero eso es como yo veo el equilibrio de las fuerzas en los poderes Bien, ahora, constitucionales. creo que parte de lo que se está discutiendo es si estamos en efecto transitando hacia un gobierno más, digamos, para decirlo de otra manera, después de la hegemonía priista, los órganos autónomos pareciera que vivieron un proceso evolutivo donde conquistar la autonomía constitucional en muchos casos fue algo muy importante. Y bueno, de estos organismos que ahora se eliminan, algunos tenían autonomía constitucional, otros no, pero digamos que podemos decir, pues podrían ser cuestionados algunos de ellos por estar capturados por intereses privados, no sé, el IFT, la COFESE, pero hay instituciones cuya autonomía pues no ha sido o no había sido mayormente cuestionada como la del Banco de Coneval, por ejemplo. México, la del INE, la CNDH, por ejemplo. Y en esa misma línea me pregunto, ¿no te parece que en el caso específico del INAI, debería formar parte de esos órganos autónomos, pues intocables de alguna manera, como estos que mencioné, los últimos? Mira, en primer lugar, yo creo que hay un concepto que debemos o dos conceptos que debemos extrapolar. Nosotros no estamos desapareciendo a estos órganos, estamos transformándolos. Le estamos dando atribuciones en algunos casos en secretarías. Ahora, como tú sabes, también hubo una reserva que pasó para que la COFESE y el IFETEL Sí, se creara un organismo público descentralizado, que es
incluso en mi opinión, tienen autonomía, tienen personalidad jurídica propia, tienen patrimonio propio. Entonces yo creo que ese tipo de transformaciones, no de desapariciones, está buscando que tengan posibilidad de ser más eficientes para la población. Por ejemplo, nadie habla de la creación de la agencia de innovación y transformación digital y agencia digital de Pero volviendo transformación al e INAI, innovación. diputado, que es lo que creo que a muchos más nos preocupa. Yo siento que no cumplió su papel, nunca lo cumplió. Nunca. Tenemos oportunidad que ahora que estamos buscando que a través de esta agencia digital pueda tener mayor acceso a la información la gente, que pueda ser más transparente. Yo creo que vamos dando esa oportunidad porque no funcionó en todos estos años que fue creada. Nunca encontró un corrupto, nunca. Y Bueno, creo que técnicamente sí, o sea, el papel del INAI no es encontrar a los corruptos, es dar información, pero digamos, por ejemplo, en el caso de Brecht, el INAI emitió 25 resoluciones para que las dependencias de gobierno entregaran información. La Casa Blanca de Peña Nieto, pues probablemente no hubiera sido posible si el equipo en ese momento de Carmen Aristegui no hubiera tenido acceso a solicitudes de información, bueno, y una que otra filtración, claro, también. Pero digamos, si ahorita gobernara la derecha, por eso vuelvo a esa pregunta, ¿tú estarías de acuerdo en desaparecer el INAI y que sus funciones las asumieran, pues, funcionarios estilo Virgilio Andrade, que en su momento fue tan criticado? Pues yo creo que cuando menos el INAI como lo conocemos, yo no estaría de acuerdo en que siguiera funcionando, aun aunque la derecha gobernara, porque a nosotros nunca nos sirvió. Ajá. Nosotros fuimos oposición muchas veces. Yo fui 2 veces diputado de oposición, fui senador de oposición, fui presidente nacional de un partido de oposición. Conozco lo que es ser Ya. oposición, y siempre de izquierda, por cierto, Sí, nunca lo pertenecía sé, al PRI. Leonel. Ahora, por ejemplo, digamos, el INAI, una de las cosas que ha hecho es facilitar acceso a la información. Yo he obtenido muchas veces información del INAI y en la reforma, pues, establece que las leyes en la materia, pues, van a establecer las bases, digamos, para que los sujetos obligados garanticen este derecho. Pero mi pregunta es, hablabas de la agencia digital, pero ¿se tiene pensado algún mecanismo para proteger a los ciudadanos de posibles conflictos de interés, pues dentro de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno? Porque esa secretaría, pues es, bueno, es parte del Ejecutivo y el Ejecutivo puede no estar necesariamente interesado en que cierta información se conozca. Quizás este gobierno tendría una actitud diferente, pero un gobierno en el futuro que no, que tenga cosas que ocultar, pues quizás no querría facilitar la información y no sería tan fácil obtenerla como hoy la podemos obtener a través del INAI todavía. Yo creo que la agencia digital va a ser la clave y obviamente previamente las leyes secundarias que se tendrán que elaborar, donde seguramente tú vas a estar muy al pendiente y harás las observaciones desde tu atalaya de un observador del acontecer político mexicano. Yo creo que todavía esto tenemos que construirlo. Lo que nosotros hemos planteado radicalmente es que estos 7 organismos autónomos constitucionales no deben de existir en la forma en que están, se deben de transformar. Vamos dando oportunidad a que eso ocurra y vamos a ver qué sucede, porque ya de antemano, cuando menos la oposición los da por muertos y no es así. Ya. Bueno, Leonel Godoy, pues te agradezco mucho esta conversación y espero que se repita pronto.
Pues vamos a verlo ahora en la discusión de las leyes secundarias respectivas, Hernán, que seguramente debemos estar muy atentos porque lo que se busca es mejorar la comunicación con el pueblo de México, que tengamos órganos que ayuden a la transparencia, a la rendición de cuentas, al derecho a la información, a eliminar los monopolios, a que la energía en este país se poco a poco se transmute a energías renovables, en fin, todo este tipo de medidas que se tienen que seguir tomando para que el país siga avanzando desde nuestra perspectiva ahora. Vamos a estar al pendiente. Gracias, diputado. Gracias a ti, Hernán, como siempre agradezco tu gentileza. Saludos.